bienvenidos al episodio número 52 de la sexta temporada del Objetivo está en la cámara. Muy buenas. Despidiendo el año, otra semanita más por aquí. Muy buenas, Sergi. Y despidiendo la temporada, porque es el último episodio de la temporada. Totalmente, estamos ya, la última semana, a mí sí me ha pasado el año súper rápido. Ha costado muchísimo sacar la temporada adelante, pero oye, al final siempre sale, ¿eh? Al final siempre nos portamos bien. Nos ha costado mucho coincidir agendas, enfermedades. Este año ha sido caótico, Ha sido sí. muy caótico. Sobre todo tú, Sergi, que has tenido ahí un parón. Pero bueno, que seguimos y que aquí estamos, ¿no? Así que bueno, siempre se agradece el feedback, ¿vale? Que últimamente estaba muy flojito. Porque bueno, llegará un punto en el que si no hay feedback habrá que parar, porque significaría que No hay no nos feedback, lo que pasa es que no escuchan. nos notifican, porque el otro día me metí en iVoox y ya habían mensajes, y Sí, en, y pues en Spotify también, yo pero es que hacía no me tiempo, notifica. pues yo hacía tiempo que no veía, tendré que indagar a ver si hay algo. Pero bueno, que se agradece muchísimo y se une gente poco a poco y mola mucho. Intentaremos traer gente nueva el año que viene también. Así que bueno, a ver qué pasa. A ver si lo conseguimos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sergi? De Vamos a nitos poner con técnicos, chorreras. ¿eh? De nitos con chorreras. Pues Vamos a mira, hablar hoy. vamos a... Y si no, hacemos la receta de los churros, que es invierno y Navidad. Así que bueno, pues lo dicho, que vamos a ponernos en plan técnico otra vez, que mola mucho. No va a ser todo fotografía y psicología, parece esto un gabinete de psicólogos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de técnica y vamos a tratar un tema que muchos de vosotros estáis un poco confundidos. Doy fe de ello porque yo también lo estaba hace un tiempo, hasta que indagué. Y vamos a hablar de diferencias entre sensor común, por así decirlo, BSI, sensor retroiluminado, o dicho en inglés, backside illuminated, es que no sé decirlo, Backside Illuminated, y stacked sensors. Así que bueno, vamos a que el stacket, para explicar el que no lo sepa, el con sensor ese inglés tan apilado. bueno de Lauri, es un sensor apilado. Sí, vamos a hablar un poco de la diferencia entre los tres, qué es mejor, qué no es tan mejor, qué es peor, qué... En fin, un poco todo, ¿no? Explicar un poco para aclarar conceptos. Así que bueno, recordar que no hablamos ni de parámetros, ni de software, ni configuraciones. Hablamos de cómo está construido un sensor u otro y cuáles son las diferencias de uno a otro, ¿vale? Ahí no hablamos de otra cosa nada más que de construcción física del sensor, ¿vale? Así que bueno, aclaranos un poco, Sergi, algo sobre esto para evitar confusiones, así como a modo introductorio. A modo introductorio, bueno, la principal diferencia es un sensor CMOS normal y corriente. Es lo que estuvimos hablando en el episodio anterior de los megapíxeles, ¿no? Que son muchos puntos dentro del sensor, y va recorriendo por líneas de arriba a abajo. Pues el sensor, por ejemplo, retroiluminado, lo que hace es estar invertido, digamos, el sensor, para que todo lo que es la cablería de esos fotodiodos esté por la parte de atrás. Por lo tanto, entra más luz. Y tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y luego tenemos el stacked, el apilado, que podríamos decir que tiene muchos fotodiodos en diferentes alturas. Si el sensor lo tenemos en plano y lo giramos, lo ponemos, digamos, boca arriba, pues sería como un sándwich en varias capas de fotodiodos, que no están todos en la misma hilera, es tridimensionalmente hablando, ¿eh? Y esa sería la Sí, principal diferencia entre los tres sensores. claro, y estamos hablando que estas tecnologías no hacen que una cámara sea automáticamente mejor o si no lo integra sea peor, ¿vale? Es resolver problemas técnicos concretos, ¿vale? Como por ejemplo, cómo entra la luz al sensor, por qué algunos sensores leen más rápido, por qué el ISO mejora en algunos casos y en otros no tanto. Es decir, vamos a aclarar todo eso un poco porque no significa decir, no, bueno, pues ahora me compro una cámara con sensor retroiluminado más apilado y soy la hostia con cebolla haciendo fotos, ¿no? Pues no, muchas veces incluso puede ser peor, ¿vale? Entonces vamos a aclarar todo esto un poco para que Sí, no os además están hagáis pensadas ningún para lío. resolver problemas técnicos muy en concreto, que no es que Exacto. sea mejor para todo tipo de disciplina, ni mucho menos. Y bueno, el tema es ese. ¿Cómo funciona un sensor? Pues básicamente lo que hace es cómo entra la luz al sensor.
por qué algunos sensores leen más rápido, por qué el ISO mejora en unos casos y en otros no. Y para ello vamos a hablarlo de forma muy técnica. Es que es el problema que tampoco se puede explicar de forma sencilla, ¿no? Esto hay que hacerlo todo muy técnico y por eso vamos a intentar hacerlo lo más facilito posible, ¿vale? Y primero vamos a explicar cómo funciona un sensor digital, ¿vale? El sensor digital, para entendernos todos, es el que convierte la luz en señal eléctrica mediante fotodiodo, capta la luz. Digamos que es el CMOS tradicional, ¿vale? El cableado está, como ha dicho Sergi antes, por encima del fotodiodo y parte de la luz puede ser, se pierde, por así decirlo, ¿vale? Se pierde antes de ser registrada. Entonces, en general, tiene 3 limitaciones. Menor eficiencia a ISO alto, más ruido electrónico y lentura más lenta del sensor, lo que se llama Rayleigh shutter, ¿vale? Entonces, el sensor digital es el típico CMOS que todos conocemos, ¿vale? Entonces, vamos Hay más tipos de sensores, ¿no? Porque tenemos ahí los Bayer, etcétera, pero bueno, hoy vamos a hablar en general. Vamos a generalizar un poco porque si no se nos alarga mucho el capítulo y se hace la gente también un lío. Pero para solucionar esos problemas que yo he mencionado, por eso ya existe el BSI y el Stacker Sensor, ¿vale? Entonces, bueno, Sergi, ya que yo he explicado un poco el CMOS, explícanos un poco, o bueno, explico yo el BSI también y te vas tú al Stacker, me da igual, o a medias. Pero bueno, ¿qué es el BSI? El BSI es sensor retroiluminado. Sergi lo ha explicado antes muy bien, está invertido, ¿vale? Entonces, ese cableado está por detrás. Digamos que el sensor, por así decirlo, se da la vuelta, el cableado está por detrás y el fotodiodo queda totalmente expuesto a la luz. Por eso se llama sensor retroiluminado. No hay ningún truco, no hay nada digital, no hay IA, no hay software por medio. Es ingeniería física, fabricación y colocación del sensor, básicamente. Lo de retroiluminado es porque también se ilumina por detrás. Que aunque esté por detrás el cableado, también está retroiluminado. Es decir, que aparte de la luz que capta por delante, se ilumina por detrás. Exacto. Y ahí viene lo de retroiluminado. Explícanos un poco, Sergi, cómo mejora la captación y la lectura de la luz este sensor. Pues que no tiene obstáculos por medio y puede transmitir más luz al sensor, básicamente. ¿Cómo mejora? Al no tener obstáculos delante, el fotodiodo pues capta más luz, pero también puede ser un inconveniente. Que eso pues es el tema, ¿no? Se captan más fotones, aumenta la eficiencia cuántica, nunca mejor dicho, la señal es más limpia desde el origen porque entra la luz, la convierte en electricidad y pasa más deprisa, ¿no? Y bueno, esto se nota especialmente en sensores pequeños, como puede ser un micro 4 tercios, que generan mucho menos ruido. Sensores con muchos megapíxeles también se nota un montón con el retroiluminado. Y fotografía con poca luz, que pues no se calienta tanto el sensor, capta mejor la luz y genera menos ruido, básicamente. Ayuda muchísimo a trabajar cuando hay dificultades lumínicas, ayuda mucho, pero claro, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. En algunos casos puede ser hasta perjudicial. Es decir, ¿cuál es el impacto real en ISO y ruido en este sensor? Pues sí que es verdad que reduce el ruido, ¿vale? Mejora a ISO alto, cuando trabajamos con ISOs altos, y permite, pues eso, trabajar con ISOs un poquito más altos de lo que estamos acostumbrados, con una calidad más aceptable. Pero también tiene sus inconvenientes, ¿vale? No convierte el sensor en uno más grande, es decir, la calidad sigue siendo la de un sensor más pequeño. No elimina el ruido del todo, siempre va a haber tendencia a generar ruido en ciertas condiciones lumínicas. No, si hay ruido, hay ruido, no hace magia, exacto, no lo elimina. No lo elimina, pero sí que puede llegar a generar el ruido a ISOs más altos que lo hace en un sensor CMOS, ¿vale? Es decir, tenemos mayor margen de ISO. Y la mejora es progresiva, no es milagrosa, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener todo eso en cuenta. Y también es verdad que este sensor tiene limitaciones, que es lo que nos va a explicar ahora mismo Sergi, las limitaciones de este sensor retroiluminado.
Bueno, pues la gente se piensa que al ser un BSI, pues es todo jauja. Y bueno, pues tiene sus limitaciones, ¿no? El BSI no acelera drásticamente la lectura del sensor. Sigue leyendo línea por línea. Por lo tanto, sigue siendo lento. Es decir, para grabar vídeo o la típica fotografía de las aspas de un helicóptero se va a seguir viendo el rolling shutter. Sigue existiendo, sigue ahí. El obturador electrónico sigue teniendo limitaciones. ¿Por qué? Por lo mismo, por el flickering, por el rolling shutter, se va a notar en un obturador electrónico. Y no está pensado para acciones extremas. ¿Por qué? Porque sigue siendo lento ese sensor, no es rápido. El BSI mejora la calidad, no la velocidad, básicamente. Exactamente. El BSI, digamos, de alguna forma mejora la calidad de la luz, por así decirlo, cómo capta la luz, ¿vale? Y el No, y la margen. calidad de la imagen, en verdad. Sí, porque claro, a la vez mejor captación de luz, también hay mejor calidad de imagen. Digamos que la fotografía es luz, todo está relacionado y al final influye incluso en la nitidez. Mejora el ruido, el ruido que ya aparece es más fácil de eliminar, pero no significa que sea más rápido capturando esa luz, ¿vale? Y por eso pasaríamos ya en todas esas cosas a hablar un poco de el stack sensor para hablar ya más de velocidad, ¿vale? Este sensor sí que trabaja un poco eso. El stack sensor es un sensor por capas, en capas. Vale, y ahí lo voy a explicar yo a ver si puedo de forma un poco más humana. Y para ello, pues vamos a imaginarnos el sándwich, que dentro pues tenéis una loncha de jamón, una loncha de queso, otra loncha de jamón. Pues cada loncha es, digamos, una especie de sensor con sus fotodiodos, unos apilados encima de otros. ¿Qué pasa? Que cada fotodiodo de cada capa tiene una función. Y al tener esas capas con diferentes funciones, pues digamos que va un poco más rápido. Ya de normal, un sensor apilado también tiene memoria de RAM específica para que todo vaya encima mucho más rápido, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí diferentes capas con fotodiodos, capas de procesamiento y en muchos casos lo que he dicho de la memoria de RAM, ¿no? Cada capa hace su función distinta, lo que permite trabajar en paralelo. Al trabajar en paralelo funciona más rápido, es decir, es un sensor rápido. Claro, la gente cuando escucha apilados siempre piensa apilados de fotos en macro o apilados de fotos sumando luces. No, esto es totalmente distinto. Aquí lo que hablamos es un sensor con varias capas en la que cada capa tiene una función y por tanto rinde mucho más rápido, lee mucho más rápido la luz y proyecta mucho más rápido. Entonces, el sensor tiene capacidad para leer muchísimas filas a la vez, ¿vale? Y el tiempo de lectura se reduce drásticamente, perdón. Entonces, bueno... Y lee muchas filas a la vez, sí, lo he no dicho al todo el principio. sensor a la vez. Sí. Que mucha gente dirá, pues un sensor, un global shutter. No, el global shutter lo que hace es leer todas las filas a la vez. Exacto. Y este va leyendo muchas filas a la vez. Entonces, se convierte en un sensor mucho más rápido. ¿En qué se traduce eso? Pues, por ejemplo, en ráfagas muy rápidas. En vez de hacer 20 fotos por segundo, a lo mejor haces 30, ¿vale? Menor latencia y mejor rendimiento en vídeo, que como en vídeo ya sabemos que trabajamos por fotogramas por segundo, este tipo de sensores mejora muchísimo el rendimiento en vídeo. Es decir, ¿Mejora no tiene por qué? salto. Porque no tienen rolling shutter. Claro, Al y leer no varias tiene líneas salto. a la vez, evitas el rolling shutter. Sí, evita, exactamente. Y ahí pasaríamos a hablar, Sergi, lo explicas ahora si quieres tú un poquito, a hablar en el siguiente punto de obturador electrónico y rolling shutter, ¿vale? Explica un poco, porque claro, aquí influye este sensor también. Claro, para el que no lo sepa, el rolling shutter pues es que como el sensor lee por líneas, si hay movimientos muy rápidos, cuando está leyendo por la parte de arriba del sensor, a lo mejor el sujeto o el objeto o lo que sea en movimiento está en un lado, Sí. y ya cuando llega la lectura abajo del todo del sensor está en otro punto. Y por eso se ven las fotos ahí como deformadas, ¿no? Y eso es lo que se llama el rolling shutter. Como no lo lee todo a la vez, pues hace ese efecto tan feo, que es el típico ejemplo que pongo yo siempre, es el de las aspas del helicóptero que parece que están dobladas, ¿no? O las alas de un pájaro, cuando hacéis fauna, que sale, yo tengo una foto en la que el pájaro parece literalmente una S, con las alas, en ese caso un efecto creativo que puede quedar chulo, pero en un fotógrafo de fauna, documental, deportes, etcétera, no se puede permitir el lujo de que ocurra esto. Entonces,
para ese tipo de fotografía, bueno, Sergi, te dejo que acabes. ¿Cómo afecta el obturador electrónico y el rolling shutter? Pues en un stacked, en un apilado, reduce muchísimo ese tiempo de obturación, por lo tanto no se va a ver ese efecto. Hace que el obturador electrónico sea más realmente usable, porque de normal, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de luces LED, que de normal con una cámara ya no tiltea como puede ser una bombilla estándar, ¿no? Ya no hace el flickering. Pero como va leyendo por líneas, cuando haces una foto a un cartel que está hecho de LEDs, pues vas a ver unas líneas sí y otras no. Y eso es un poco coñazo, ¿no? Y eso es por culpa del obturador electrónico. Sobre todo cuando haces vídeo, porque en vídeo Sí. se nota muchísimo. No, se nota más en fotos, que falta, ¿Sí? ves ahí líneas apagadas. Pero en vídeo se hace así, hace como un fliqueo. Sí, hace como el fliqueo, pero por lo menos hace fliqueo. En la foto ves líneas apagadas directamente. Sí. Y en algunos casos es casi equiparable con un obturador mecánico, el electrónico con sensor apilado. Esto es clave sobre todo para fotografía de deporte, de fauna, fotografía silenciosa. A lo mejor estás en una boda y estás en una iglesia que no te permiten hacer ruido, y esto es maravilloso porque cambias el mecánico por el electrónico que no hace nada de ruido y puedes captar bien las luces, que no se van a ver ahí rayas apagadas, básicamente. Y luego, sobre todo para el vídeo, como decía Lauri, pues que el movimiento es más rápido y se nota menos el rolling shutter, sobre todo el efecto gelatina cuando movemos la cámara, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿en qué influye el ISO y la calidad de imagen, ¿no? Este tipo de sensor también tiene ciertas, bueno, pues ciertas contradicciones, entre comillas. Es decir, no mejora el ISO por sí mismo, no quiere decir que porque tengamos un sensor apilado mejore el ISO, no capta más luz que un sensor retroiluminado, da igual que sea apilado, que da igual, va a seguir siendo lo mismo, porque una cosa es velocidad y otra es calidad, como decíamos al principio. Aquí este sensor siempre hablamos de mayor velocidad, ¿vale? Y bueno, pues sus ventajas son como más indirectas, menos visibles, ¿no? Pues se calienta menos, es más estable en ráfaga y en vídeo, como hemos dicho antes. Sí que es verdad que tiene menos ruido inducido por velocidad, es decir, no es lo mismo tener el obturador abierto un segundo que medio, ¿vale? Al calentarse menos, también genera menos hot pixel o píxeles calientes, genera menos ruido también por calentamiento. Entonces, ruido de temperatura, va un poco, claro, va un poco ligado, ¿vale? Tiene esas ciertas... por un lado, no te mejora el ISO, no te mejora la captación de luz, pero sí que te mejora pues el tema ruido, el calentamiento y demás, ¿vale? Y bueno, Sergi, compáranos un poco la comparativa así general entre el BSI y el Stacked, para que a la gente le quede claro. Vale, pues el BSI mejora la captación de luz, mejora el rendimiento en ISO, menos ruido, ideal para calidad de imagen pura, básicamente. Stacked o apilado, lectura ultra rápida, obturador electrónico usable de verdad, porque yo en la A7 IV, olvídate del electrónico, que es una castaña, menos rolling shutter, menos... porque sigue teniendo rolling shutter, lógicamente. Lee más líneas, pero no lee todo el sensor a la vez. Por lo tanto, siempre hay algo de rolling shutter, pero menos. Ideal, sobre todo, para fotografía de acción y vídeo. Vale, y el impacto real en la práctica, es decir, ¿cuál es el impacto real? Pues lo hemos nombrado aquí mucho. Se nota mucho en deporte, en fauna, en fotografía social silenciosa, en vídeo. ¿Dónde se nota poco? Paisaje, estudio, fotografía No, pausada, pero antes sesiones... voy a puntualizar algo para que se tenga presente, ¿no? Hoy en día hay muchos sensores que comparten las dos tecnologías. Son retroiluminados y apilados. Es decir, no compiten entre ellos, es cierto. ¿no? Sí. No son tecnologías rivales. Puedes tener un sensor apilado, puedes tener un sensor retroiluminado, pero hoy en día hay muchas cámaras que llevan las dos tecnologías. Un sensor apilado, retroiluminado. ¿Qué ganas con eso? Pues tienes todas las ventajas del BSI y todas las ventajas del Stacked. Por lo tanto, ya tienes una cámara bastante más completa. ¿Esto significa que vas a mejorar tus fotos o...? No, simplemente te facilita el trabajo. Sí, digamos que no está...
al final tienes que conocer tu equipo, tienes que conocer el rendimiento y tienes que estar ahí en el momento, saber captar la luz y saber también cómo manejar esos parámetros, el triángulo de la exposición. No todo lo va a hacer el sensor, ¿vale? Entonces, bueno, un Stacker no hará mejores paisajes, un BSI no hará mejores ráfagas y la tecnología debe encajar con la disciplina. Es decir, cada sensor requiere, pues, sirve para unas disciplinas o para otras. Por eso nombrábamos antes donde se nota más y donde se nota Claro, menos. un fotógrafo de Olimpiadas pues necesita un sensor muy rápido. Exacto. Por lo tanto, lo suyo sería un sensor apilado. Pero a lo mejor un fotógrafo nocturno, más que el apilado, lo que le interesa, Es el retorno. porque no va a disparar rápido. A todo lo contrario, una fotografía nocturna pueden ser varios segundos o minutos de exposición. Sí. Por lo tanto, no necesitas un sensor rápido. Necesitas un sensor que genere menos ruido. Pues entonces ahí tu caso sería el BSI. Claro, es que es eso, depende de qué tipo de foto hagas. Porque yo, por ejemplo, a mí ahora mismo me compensa más un retroiluminado, porque trabajo en macro, infrarrojo y en eventos. Son eventos, digamos, una precomunión, sesión de embarazo, yo no hago bodas, son fotos más pausadas, pues me compensa más, pues eso a lo mejor hay veces que trabajas a peores condiciones de luz, porque trabajas en un interior, en una sala, pues a lo mejor me interesa un retroiluminado más que un apilado. Y bueno, y luego hay gente pues, que necesita las características de ambos, que ahí hablamos de precios más elevados en los cuerpos de cámara. No conozco ahora mismo, a lo mejor Seiji sí lo conoce, una cámara que incluya sensor BSI más apilado. Y prácticamente hay gente... casi todos los buques insignia llevan sensor apilado y retroiluminado. No podría decir la ciencia cierta porque de verdad este año estoy muy desconectado de cacharrería, pero muy desconectado. Sí, pero en el siguiente episodio posiblemente o en el primero del año posiblemente pues saque... Sí, hagamos un resumen de todas las cámaras del año, pero vamos, imagino que la Z9, la R1, la A7, bueno, la A7 II también lleva sensor iluminado pues eso, las top. y apilado. Sí. Lo que son las más top lo llevan seguro. Y luego pues tenemos ahí lo más top de lo top, que sería el Global Shutter, que la A9 III lo lleva y no sé si la A1 II también lo lleva, no lo sé. Estoy muy desconectado últimamente de cacharrería, sinceramente. Pero sí. ¿Y para qué ya usarías es otro paso más? ¿Para qué usarías tú un sensor retroiluminado y apilado? Digamos para fotografía de alta velocidad, ¿no? No, yo en mi caso particular para vídeo. Vale, en tu caso, pero en líneas generales de foto estamos hablando que serviría para deportes, fauna... Sería una cámara muy completa para todo tipo de disciplinas. Pero ya estás pagando por algo que a lo mejor no vas a utilizar, que es lo que estamos hablando. Depende a de lo lo que mejor te dediques. Eres un fotógrafo nocturno, pues lo que es el apilado no te interesa. O eres un fotógrafo de deportes y el BSI no te interesa. O sí, porque depende de la iluminación con la que... Sí, también puede ser, ¿no? Pero... Por ejemplo, un fotógrafo documental en muchas ocasiones se trabaja con una luz un poco malamente, entonces necesita las características del BSI. No, de normal, un fotógrafo de fauna, a no ser de que se dedique a fauna nocturna, por el día hay mucha luz. O en sala, pero bueno, en sala suele haber focos y eso, pero bueno... También hay veces que depende, bueno, sé que en conciertos y cosas de esas también, ¿ves? Ahí la foto de conciertos quizá, depende de dónde la hagas la foto, yo me he visto negra en ciertas salas pequeñas que hay muy poca luz, una luz muy íntima, ahí sí necesitas las características de un buen BSI. Y apilado, bueno, tampoco se trabaja con y aquí ahora yo le voy a llevar la contraria a alta. Lauri, abordando el siguiente punto, que es marketing versus realidad. Y aquí lo explico, ¿no? Las marcas usan estos términos como reclamo, pero no todos los stackets son iguales y no todos los BSI son iguales. Y bueno, ahí también tenemos que tocar un punto muy importante que, por ejemplo, para un paisajista, pues ni le va bien un sensor ni el otro, ¿no? Porque puedes perder rango dinámico, puedes perder color y el flujo de trabajo, pues son igual o más importantes que la arquitectura de un sensor. Básicamente. Y yo quiero preguntarte, porque sí que me queda esa duda, ¿por qué se puede perder rango dinámico si estamos hablando de un sensor retroiluminado? ¿Quizá por el tema de las sombras y las altas luces? Sí, porque ten en cuenta que perdemos pasos de rango dinámico, aunque dicen que las cámaras, pues hoy en día ya casi todas tienen 15 pasos de rango dinámico, pero no es lo mismo 15 pasos de rango dinámico en un paisaje de día que en un paisaje de noche. Y por mucho que sea un sensor mucho más frío, pues siempre va a generar hot pixel, aunque sea apilado. Y bueno, pues toda la pesca del sensor, ¿no? Que no solo tecnología, sino
necesitas más parámetros. ¿Por qué hay menos rango dinámico? Por ejemplo, es que lo que yo no entiendo, porque me ha quedado siempre esa duda, ¿por qué puede haber menos rango dinámico en un BSI que en un CMOS? Porque ten en cuenta que un BSI, un CMOS, la luz le entra frontal. Sí. En el BSI le entra frontal, pero encima la está rebotando hacia atrás, de atrás adelante. Claro. Por lo tanto, puede opacar lo que es el fotodiodo a la hora de entrar la luz o a la hora de captar la luz. Sí, genera un poco, entre comillas, de caos lumínico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a lo mejor en muy sombra, por así decirlo, muy empastada, sí que saca menos detalle, ¿verdad? Como que sale más pura. Generan más artefactos. Ya no es que genere detalle o no, se pueden ver artefactos. Que es lo que te enseñé hace un rato con la foto esa que hice ayer de 32.000 ISO. Pues la foto ahí se ve bien, pero en cuanto le empiezas a subir un poco de exposición, pues se ven como cuadrados muy grandes. Sí, se ve artefacto. Pues es eso. Y eso está hecho pues con la 7.4 que lleva un BSI. Pues genera artefactos. Sí, pues es que entonces la conclusión es esa, ¿no? Vamos, lo explicamos así un poco directo, así pues eso, el sensor retroiluminado, mejor luz y menos ruido, el stacker, mayor velocidad y menos rally shutter, y ninguna tecnología sustituye técnica, criterio ni mirada, ¿vale? Y bueno, poco más, o sea, no sé si tú tendrás algo más que aportar, Sergi, o algo más que añadir. Creo que os ha podido quedar muy claro. Hemos intentado explicarlo de la forma más fácil y sencilla y rápida posible para no saturar. Creo que ha quedado bastante redondo. Por mi parte, bueno, decir que no puedo aportar mucho más. Creo que ha quedado todo muy claro, así que muy contenta del resultado y espero tener la OM1 Mark II, que esa sí que va con retroiluminado y a mí me vendría bastante bien para el tipo de foto que hago. Yo la A7 que ya viene con sensor semiapilado. Pues próximo propósito, a ver si lo conseguimos, si no este año el que viene. No 2026, yo ya la tenía reservada 2027. Y todo. ¿Eh? Yo ya la tenía reservada y todo, pero me han surgido unos inconvenientes por el camino. Bueno, pero al final todo pasa, todo llega. Joder, me tienes a mí que no iba a tener nunca un objetivo pro, ya lo tengo. Y voy camino de tener un mejor tele y un mejor macro, poco a poco. Poco a poco. Ya veremos, que, dijo Lauri. Sí. Bueno, ya veremos. Y además ahora ese dicho viene mejor que nunca porque cada vez veo menos. Ya le estaba diciendo a Sergi fuera de cámara, digo, cada vez puedo leer menos en el ordenador, así que como esto siga así, me pillo una baja, porque es que no veo. O sea que sí lleva razón. Ya mismo estoy, no sé si estaré en torno a un 15, 14 de visión en el ojo bueno y en el otro un 10. O sea, en un 3-4% me voy a la 11. O sea que ya nunca mejor Ya puedes dicho. ir a la 11. No, hasta que llegue el derecho al 10% no puedo ir. Pero manda narices, ¿eh? O sea, veo menos ya que un gato de yeso. Ves menos que Pepe Leches. Totalmente. Y bueno, pues con esto, deciros que es el último episodio de la temporada. Es el 52 semanas de un año. 52 semanas que, bueno, este año por motivos, pues yo he faltado a muchos episodios porque no doy más de sí, sinceramente. Tanto por motivos laborales como por motivos de enfermedades. Y se ha tenido que encargar bastante más Lauri que yo. Pero bueno, para la séptima temporada, 7 años de podcast ya, intentaremos traer más invitados y que hasta ahí puedo leer. Intentaremos... No quiero adelantar más cosas. Intentaremos no parar mucho. Yo no sé si podré o no lo sé, ya veremos. En enero tengo otra revisión ahí del ojito. Y bueno, pues si deciden operar, a lo mejor sí tengo que parar un poco, pero bueno, es lo que toca. Así que esperemos que sea poquito tiempo. Y yo creo que se espera un buen año. Yo creo que sí, Sergi, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, no, vamos a hacerlo. Yo soy mi cuarta temporada haría el año que viene, ¿no? Yo voy por la tercera, creo, y pico. Así que iría por la cuarta y pico. Y sí, estoy segura que va a ser un año guay, el 2026. Y poco más, que nos vemos en 2026. Hasta 2026, un saludo.